Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, acá estamos en el último día de la semana, bienvenidos a todos. Bueno, hay mucha información para compartir con ustedes, vamos a estar analizando lo que pasó ayer en el Senado. No hay tema por afuera de esa prácticamente, aunque sí, obvio, los tenemos. Estos son los principales títulos para nosotros. Ayer en la sesión en el Senado fueron rechazados los pliegos de los jueces para la Corte Suprema de Justicia y aquí todas las preguntas, todas abiertas, ¿no? Sobre todo sobre el hombre que está, uno de los hombres que está viendo en las imágenes, que es García Mansilla. ¿Qué va a hacer el hombre con su futuro en la Corte? ¿Se queda o se va? En un ratito. Avanza el pedido de sesión especial, pedido por la oposición. La fecha es el 8 de abril y tiene que ver con el caso Libra. Esta es la actividad dentro de la Cámara de Diputados. Les contamos todo enseguidita. Y también para el miércoles 9, el oficialismo convocó la sesión especial por el tema ficha limpia. Es un día antes del paro nacional que está previsto para el jueves 10, así que va a ser una semana recaliente la que viene y les contamos también por qué, bueno, para algunos este título ficha limpia tiene nombre y apellido, así que en un ratito vamos a estar comentándoles. Bueno, ahora la saludamos a Debbie, que está arreglando una cuestión técnica de su micrófono, pero está Dani conmigo. ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo estás, Meli? Sí, la semana que viene no va a haber descanso, esta fue intensa, la semana que viene también lo va a hacer con el foco puesto, por supuesto, que en el tema de caso Libra, el tema del paro y el tema de ficha limpia en el Senado, que hay muchas especulaciones en torno a si va a poder ser aprobado o no. Recién mencionábamos que Silvia Lospenato, ¿no?, la principal diputada que se abanderó del proyecto de ficha limpia, estaba pidiendo por favor que no vayan a sesión en el Senado si saben que no va a ser aprobado. Porque justamente si se rechaza el proyecto de ficha limpia, no solamente se perdería la oportunidad de aprobarlo este año en el Senado, sino que además sería volver a foja cero. Y se perdería también la sanción, la media sanción, entre comillas, de la aprobación de diputados. Por lo tanto, va a haber muchísimo alrededor de eso, especialmente teniendo las definiciones de los jueces de la Corte Suprema, la Corte que ahora tiene que definir la situación de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ese es el nombre y apellido que estabas mencionando recién, al que vinculan con ficha limpia. Por supuesto que ayer hubo intentos para que ficha limpia también sea incorporado en el temario de la sesión del Senado. Fue rechazado. También hubo un intento del oficialismo de postergar en 2 semanas la sesión de los jueces de la Corte Suprema para incluir también ficha limpia y que se debatan las dos cuestiones al mismo tiempo. No prosperó. Ahora el oficialismo retruca con este pedido de sesión. No solamente incluye ficha limpia, también la declaración de emergencia en Bahía Blanca, que quedó sin resolverse. Recordemos que tiene aprobación también de diputados ese proyecto. Por lo tanto, van a haber definiciones contundentes y en medio de un clima electoral que ya empezó bastante tenso, Meli. Sí, bueno, de hecho la propia Silvia Lospenato que ya aparece como la posibilidad de... No, la posibilidad no. La aparece candidata, como, claro, sí. la candidata para la legislatura porteña. Por otra parte, la duda sobre qué va a pasar con la vocería presidencial, que quedaría, digamos, vacante de cara a las elecciones porteñas también, ya que Manuel Adorni es candidato en ese sentido y suenan voces que hablan de un perfil más vinculado a las redes sociales de la Libertad Avanza, me refiero, ¿no?, para poder reemplazarlo. Un vocero que sin lugar a dudas ha levantado muchísimo su perfil y lo ha hecho muy bien porque no solo... por la capacidad de interpretación del mensaje presidencial, sino también por la capacidad de respuesta en cada uno de esos intercambios con los periodistas. Bueno, pero hablemos de lo que pasó ayer. Esas son hipótesis, son cosas para conversar que también van a estar atravesados este año, que es un año electoral. Hablemos de lo que pasó ayer en el Senado. A ver, no sorprende, ¿no? Porque se suponía que esto era lo que iba a pasar. La crónica de una muerte denunciada, ¿no? Sí. No sorprende en el caso, sobre todo... Hola, Debbie, que no te alcancé a saludar. Ah, no me saludaste, Claro. tenés razón. No sorprende sobre todo en el caso de García Mansilla, que ya de movida tenía los 34 rechazos de Unión por la Patria. Logró conseguir los 2/3, pero no de aprobación, sino de rechazo, que solo se necesitan 25. Bueno, tuvo mucho mayor caudal de votos.
Por otro lado, sí sorprendió bastante el rechazo al hijo, sobre todo por el volumen de votos que consiguió, que fue más alto de lo esperado. Lo cierto es que fue una sesión bastante particular en la que apenas una senadora de Unión por la Patria defendió la postulación de Ariel Lijo y un par de diputados, de senadores del PRO defendieron a García Mansilla. Y después el único que habló del oficialismo fue Juan Carlos Pagotto, fue quien cerró, hizo el discurso de cierre y después se abstuvo. Se abstuvo al momento de la votación de Ariel Lijo, o sea que ni los propios oficialistas acompañaron en su totalidad el pliego de Ariel Lijo, así que fue una sesión un tanto particular en la que se evitó, salvo en algunos casos, hacer nombres propios, más bien se cuestionó mucho que el nombramiento sea vía decreto, ¿no? Claro, lo veníamos conversando estos días con Dani principalmente. Acá, en todo caso, lo que se cuestiona es si se requería ese mecanismo de nombramiento que era el decreto y qué pasa con la institucionalidad de lo que queda para esta conformación de corte, a donde hay 4 integrantes, uno de ellos rechazado. Entonces, ¿qué pasa el día de mañana ante un fallo? Uno de esos jueces, que es García Mansilla, que sigue siendo miembro de la Corte porque fue designado por decreto y la Corte le dio el ok y asume, vota y afecta una decisión el día de mañana. Alguien que se siente digamos, en duda respecto de ese fallo puede decir, perdón, yo voy a declarar nulo de nulidad absoluta algo que haya sido designado por una corte que está cuestionada y cuyo uno de los integrantes, para mí, no tiene que estar ahí. No para mí, para el Senado. O sea, en definitiva. Sí, porque claramente el Senado tiene la facultad última de designar a los jueces frente a la Corte Suprema de Justicia. El tema es que la designación de García Mansilla, que se da en el marco de este decreto que es constitucional, porque la herramienta existe, se la otorga la Constitución al presidente de la Nación, tiene fecha de vencimiento que es el 30 de noviembre y esa es la gran diferencia. La cuestión acá es más bien ética, te diría, y lo que esperan algunos senadores es que García Mansilla decida por su cuenta renunciar, a pesar de que su designación, su designación por decreto sea constitucional. Hay mucha presión social y hay presión también jurídica. El juez Alejo Ramos Padilla no esperó 2 minutos que se rechace el pliego de García Mansilla en el Senado y anoche dictaminó esta cautelar para que Mansilla no resuelva más casos ante la Corte Suprema de Justicia por los próximos meses y en el marco de una causa que cuestiona su constitucionalidad frente a la Corte Suprema. Recordemos, que ahí Mansilla se defendió, él presentó un escrito ante, esto es un juzgado de La Plata que dirige Padilla, ¿no? Y que le decía en el escrito a Mansilla que la única forma de remover a un juez de la Corte Suprema es a través de un juicio político, que un juez no lo puede sacar de la Corte y tampoco el Senado, si bien no lo dijo explícitamente. El rechazo del pliego no es vinculante con la designación por decreto. Entonces, hay una cuestión que, reitero, va a ser ética, hay mucha presión al respecto. Anabel Fernández Sagasti, senadora de Unión por la Patria, ayer lo decía, cualquier fallo que tenga la firma de Mansilla va a ser de nulidad absoluta. Entonces, hay que ver qué es lo que resuelven hacer. Lo que sí sabemos es que el Ejecutivo plantea que tendría que mantenerse hasta el 30 de noviembre. Hoy Lorenzetti, si no me equivoco, salió a decir que él nunca hubiese aceptado una designación por asumir designado por decreto. Sin embargo, le tomó juramento. Bueno, y García Mansilla dijo lo mismo y después asumió por decreto. Lo dijo 3 veces. Pero ahora hay una cuestión que se moviliza mucho y hay que ver cómo esa movilización y esa presión termina influenciando en la decisión que tome Mansilla. Bueno, a ver, me parece también, digamos, para hacer otra pregunta es, ¿para qué quiere una corte tener un juez rechazado sobre el que ya se le recomendó que no participe de ningún tipo de fallo porque todo donde quede su firma con mucha facilidad puede ser cuestionado la totalidad de la corte porque está integrada por un miembro que fue rechazado, independientemente de lo que explicaba Dani, que es lo técnico o lo reglamentario? ¿Es juez? Sí, es juez. ¿Puede ejercer como juez? Sí, puede ejercer como juez. Fue designado y fue integrado, fue incluido en la Corte. No es que la Corte lo avaló. No es que es testimonial. Está ahí, forma parte. Hoy él puede firmar cualquier fallo. El tema que le están diciendo, y
la verdad no estaría bueno que firmes nada, incluso según lo que trascendió hasta los propios integrantes de la Corte, le dicen, mira, estaría bueno que no firmes nada porque puede ser todo obturado. O sea, la parte por el todo va a quedar todo obturado y, digamos, y también va a ser pertinente si alguien presenta una queja sobre esa Corte. Sí, lo cierto es que cuando la Corte le tomó juramento a García Mansilla, no estaba el pronunciamiento del Senado. Ese Exacto. es el tema. No me queda claro cuánto margen... No voy a defender a la Corte, digo, no me queda claro No, cuánto margen... porque además es muy técnico Por y eso, no lo sabemos. Es como muy no me quedan muy claro finito cuánto todo. margen tiene o no la Corte para tomar juramento cuando el decreto está firmado. Y algo que plantea ayer, por ejemplo, Eduardo Vichy de la UCR, que, dato de color, él había firmado el acuerdo para Dijo y después ayer votó en contra de Dijo. Él lo que planteó es que se pierde, que no hay, para que me lo cité textual, mira, dice que el gobierno afecta la institucionalidad de la justicia y que esto también afecta a la economía, decía el correntino, porque ¿qué pasa? Lo que dice es que muchas empresas o inversores no se animan a apostar a la Argentina por esto, porque no te queda en claro cuán independiente es la justicia y qué puede pasar si el día de mañana algún tema llega a la Corte Suprema, cuán legítimo es un fallo que tenga la firma de García Mansilla, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que es un momento político muy interesante para también conocer o entender qué es el mensaje que subyace independientemente de lo técnico, lo reglamentario, lo que se define, ¿no? Si no es el contenido que contiene, el contenido que está en juego. Que uno lo puede incluso suponer, no sé, mismo si fuese por voto popular, un juez que, vamos a suponer que la gente elige directamente a los jueces, este es el punto, alguien que haya quedado, no sé, con una mínima expresión de votos. Es como, En el caso de García Mansilla no sumó ni una firma a favor, no hay ningún dictamen que acompañe la designación de Ariel Lijo, y ayer de vuelta consiguió 2 tercios pero de rechazo, y esa persona hoy es miembro de la Corte. Es cierto que los jueces, cuando se plantea esto de por qué no lo elige la ciudadanía a los jueces de la Corte, uno de manera indirecta elige a los jueces porque vos votás un senador, se supone que los senadores representan a las provincias y los senadores no lo están avalando. Este es el contraargumento, entonces, si esa es la forma en la que la ciudadanía termina tomando en algún sentido, aunque sea tangencial, no directo, decisión sobre las personas que van a afectar nuestra vida, van a decir sobre nuestros bienes, van a definir sobre un montón de cuestiones que son de nuestra vida cotidiana. Porque mucha gente del otro lado puede decir, ¿a mí qué me importa? No, sí importa. Bueno, igual si vamos al caso también, el presidente fue electo con el 56% y el presidente es el ejecutivo que también fue electo, que el gobierno que está electo, que está llevando a cabo esta decisión. O sea, ese argumento de la ciudadanía puede verse de los dos lados. Yo creo que acá la cuestión es prácticamente de Constitución Nacional. Está bien, pero ahí tenés que... como cuando, por ejemplo, se habla sobre el peso con el que sale una ley. ¿Sí? Vos tenés, si una ley sale como resultado de una discusión enriquecedora, donde vos tenés un sustento para que... Porque después la ley sale, listo, no importa, la mitad más uno, la ley se aprueba. Ahora, nosotros hemos hablado muchas veces acá, bueno, pero no es lo mismo para una ley que salga con soporte político que no salga con soporte político y que haya salido medio con forceps. No es lo mismo. ¿Te referís a un decreto de necesidad de urgencia? Una ley cualquiera. Cuando vos discutís una ley, no es lo mismo que haya, por una diferencia de un voto que se apruebe, que se apruebe con negociación, que se haya consolidado puntos si de se aprobada vista. Es ley, no importa igual. No, eso. pero lo que dice Meli es que si te faltan 2 meses de gobierno y sacás una ley con un voto de más, cambia de gobierno y viene el otro gobierno y te da vuelta la te lo ley. deroga. La cuestión es la seguridad jurídica. Pero esa Sí, famosa seguridad jurídica, lo que yo te quiero decir es que en el fondo vos podés decir, sí, la ley es ley, con la diferencia de un voto es ley, listo. Pero ya está. Para ahí... diferencia de un voto, yo soy presidente, sí, bárbaro. Ahora, es lo mismo que vos. Las repercusiones que puede tener después. Y el soporte político, no es lo mismo que vos apruebes algo donde a vos te acompaña todo el cuerpo, a donde, o una amplia mayoría, a donde acompaña la diferencia de un voto. Sí, no es lo mismo. Igual acá en este caso, Meli, recordemos que tenemos elecciones y que el año que viene puede haber un Senado
distinto, hay que ver qué tan distinto, hay que ver si el presidente decide volver a presentar los mismos pliegos o nuevos jueces. La realidad es que Mansilla, si no renuncia y se mantiene hasta el 30 de noviembre, puede tranquilamente después ser presentado otra vez. Pero el asunto es que también lo planteaba Lustó en su discurso, y es que con el mecanismo que utilizó el presidente, todos los años podría esperar a que haya receso y nombrar jueces por esta vía. O sea, a dedo, básicamente. Y él lo que explicaba también, y es el espíritu de ese artículo, que es cierto, está en la ley, pero cuando se redactó, allá por el año 1800 y pico, ¿qué pasa? El Congreso funcionaba solamente de mayo a noviembre, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque era muy difícil trasladarse. De hecho, Lustó pone el ejemplo de que en ese momento había un único tren que iba desde el Teatro Colón hasta Floresta. Entonces los diputados y los senadores en este caso, tardaban mucho tiempo en trasladarse. ¿Qué pasa? Si en el receso un juez de la Corte Suprema se moría, renunciaba, se enfermaba, lo que fuere, el presidente tenía esa facultad, si querés, para nombrar a alguien mientras tanto. En una situación de emergencia, sí. Claro, y no quede una vacante. El espíritu de esa posibilidad, de ese recurso. Exacto, que le da al Ejecutivo es para un caso extremo, no para usarlo. Tuvimos todo el año, el pliego se empezó a hablar de García Mansilla y del hijo en abril. Se tuvo todo el año. Después arrancó el receso para dentro de un ratito del verano. Después tuvimos extraordinario. Evidentemente los votos nunca estuvieron. Aparte lo planteaba Tagliaferri, es raro ir a sesión para rechazar algo. Nunca pasó Cuando eso. pasa que no hay acuerdo por un juez, se retira el pliego. Por eso no logro entender por qué se llegó a esa instancia. Y también empezamos a ver en las redes sociales que se apuntaba contra la vicepresidenta Victoria Villarroel. Y contra Macri. O sea, se llegó al extremo. En vez de retirar los pliegos, que es lo que se hizo, por ejemplo, con el caso Reposo y Carles durante el gobierno de Cristina Kirchner, es una salida elegante y la UCR se lo pidió hasta el último momento. Miren, ahora vamos a avanzar con otros temas, pero para dentro de un ratito lo que estaría bueno también es contar, en todo caso, por qué el gobierno insiste con García Mansilla, cuál es el perfil, No, ¿qué es lo que no se entiende? ¿Cuál es el perfil de este juez? ¿De dónde sale ese nombre? ¿Con qué está vinculado? Etcétera, etcétera, para poder entender un poco, si se quiere, algunas de estas preguntas que nos estamos haciendo, aunque por ahí no tengan respuesta o nosotros no las tengamos en este momento. Pero bueno, Dani, te escuchamos con el tema de la bicameral de inteligencia. Bueno, sí pasaron también otras cosas esta semana, aparte del tema de los jueces, Meli, y me quiero detener en lo que sucedió el martes a la tarde. Se reunió la bicameral de inteligencia para tratar temas que están relacionados al rol de la Secretaría de Inteligencia en los operativos de seguridad. Un tema que en las últimas semanas cobró muchísima relevancia por la marcha de los jubilados y que contiene muchos cuestionamientos en torno a el nivel de represión, al nivel de contención también de la fuerza de seguridad a la hora de justamente tratar de contener a los manifestantes para que no corten las calles en línea con el protocolo antipiquetes. Bueno, el tema acá tiene que ver con, reitero, el rol que podría llegar a tener la Secretaría de Inteligencia en todos estos operativos de seguridad que lidera la ministra Patricia Bullrich. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió a las 16 horas el martes, justamente para tratar este tema en el marco de dos denuncias, una del CELS y la otra de la Comisión Provincial de la Memoria. ¿Qué es lo que salió de esta bicameral de inteligencia? Algo que es contundente, Meli. La citación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Algo que justamente cobra muchísima relevancia porque es una funcionaria, no es solamente a Neifert, que es el secretario de inteligencia, sino que también la ministra, y que también la cuestión que generó mucha polémica y generó muchísimos cuestionamientos tiene que ver con cuál fue el rol del oficialismo y el rol del PRO, que integra la bicameral de inteligencia, para apoyar o no apoyar esta medida que estaba pidiendo la oposición. Bueno, hay versiones distintas. Ahí estamos viendo en placa cuáles son los integrantes de la comisión en cuestión. Por lo que vemos están Oscar Parrilli, Guado de Pedro y María Florencia López del Senado de Unión por la Patria, y los diputados Leopoldo Moró, Rodolfo Tailade y Blanca Osuna. Después de la Unión Cívica Radical, el presidente Martín Lustó, el presidente de la comisión, y Mariela Coleta de la Cámara de Diputados. ¿Quiénes más están integrando esta comisión? Pasamos a la siguiente placa, por favor. Vamos a ver que están
César Treffinger del Senado, de la Libertad Avanza, y estaba Facundo Correa Llano, que es diputado de la Libertad Avanza, que reemplazó a Gabriel Bornoroni en su lugar, ocupando la bicameral de inteligencia. Del PRO estaba Cristian Ritondo presente, pero también la integra Martín Werling, senador del PRO, que se ausentó en esta reunión, junto con Edith Terenzi, la chubutense, que se ausentó en esta reunión, se ausentó en la sesión de ayer también. Se ve que, bueno, y Beatriz Ávila, ¿no? Que ella juega con el PRO más que nada en el Senado. Ella es de Tucumán, pero que es parte de un monobloque y que en el caso de ayer ella funcionó como aliada total del gobierno. Dentro de este esquema, tanto el diputado Cristian Ritondo como el senador y los dos oficialistas, tanto el senador como el diputado de la Libertad Avanza, habrían apoyado la moción para citar a la ministra Patricia Bullrich al Congreso para que brinde explicaciones sobre el operativo de seguridad, algo que otra versión la desmiente. La versión oficial es que ellos figuran en las actas como firmas a favor de esta citación. Pero hay otra versión que dice que no, que en realidad ellos no habrían firmado este punto de citar a Patricia Bullrich. ¿Por qué es tan importante, Meli? Porque es obviamente una definición política. Claro. Si Ritondo y el oficialismo habrían apoyado al peronismo y a la Unión Cívica Radical para citar a Bullrich en el marco de esta causa, que es gravísima, porque por supuesto que implicaría una violación total a la ley de inteligencia, el hecho de que la CIDE esté involucrada en los operativos de seguridad. Reitero, son dos versiones. La oficial es que fue un acuerdo por unanimidad y la otra versión es que en realidad Ritondo, Treffinger y Llano no habrían votado, no se habrían pronunciado ni a favor ni en contra, como que no lo hubiesen apoyado tampoco. De todos modos hubiese sido por unanimidad con el resto de la UCR y Unión por la Patria. ¿Por qué se da, vamos a explicar un poco, Meli, por qué se da vamos a la siguiente placa, por favor, esta citación? Por un lado, la otra, por favor. Por un lado tenemos que citaron primero a Ricardo Ferrer. Ricardo Ferrer, Picado, ahí lo estamos viendo en placa, es la primera persona. Ricardo Ferrer Picado era el director de inteligencia criminal. Y él fue echado después de lo que pasó con la marcha del 12, en el que fue agredido y terminó integrado el fotógrafo Pablo Grillo. ¿Cuál es la versión que trascendió de esta reunión, Meli? Por supuesto que todo esto es reservado, sí, pero la versión que trasciende es que el Ministerio de Seguridad estaría responsabilizando a Ferrer de lo que pasó con Pablo Grillo. Estarían responsabilizándolo de que de haber efectuado ese disparo. Es algo que por supuesto son especulaciones, esto tiene que investigarlo también la justicia y las causas están avanzando dentro de lo que es el juzgado de María Servini. Pero por ejemplo en Comodoro Pi está todo frisado. Y lo que decían algunos es que muy probablemente se mantenga frisado en Comodoro Pi, como suele suceder, porque no quieren llevar adelante una investigación tan a fondo que pueda llegar a perjudicar tanto a la ministra de Seguridad. En cambio, por eso dicen, especulan, que estarían queriendo echarle la culpa a Ferrer para que sea más fácil avanzar con las causas y tener a alguien que no sea la ministra como responsable de estas cuestiones. Por supuesto, reitero, son especulaciones, las reuniones son reservadas. Esto también es un planteo más bien opositor, pero por eso es que lo llaman, por eso es que lo citan, porque están justamente de alguna forma intentando investigar cuál fue el rol de Ferrer y si efectivamente estas denuncias que estarían trascendiendo del Ministerio de Seguridad son reales y que él haya tenido que ver con el rol de la Secretaría de Inteligencia, el rol de la CIDE en el marco de los operativos de seguridad. El segundo citado va a ser Sergio Neifer, justamente el titular de la Secretaría de Inteligencia, y por último van a citar a la ministra Patricia Bullrich. Estas citaciones serían de acá a las próximas 2 semanas, a más tardar, según lo que habían ordenado en el cronograma en esa reunión. Básicamente esta fue la reunión que se dio, reitero, el martes a las 16, duró largo y tendido, fueron como 2 horas. También quieren citar a otros funcionarios de menor jerarquía de la CIDE y también a los denunciantes para que amplíen las denuncias. Bien, hacemos una pausa rapidísimo y ya seguimos.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
En esto de ir saltando de casa en casa hasta que te pudiste más o menos ubicar, la llegada a Edo, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Cómo te fuiste llevando también con esa solidaridad, el hecho de poder darle un plato a alguien que no lo tiene? Bueno, seguimos adelante aquí en Consenso. Debbie, vamos a empezar a hablar de lo que se viene también para la semana que viene, ¿te parece? Exactamente, porque tuvimos una semana en diputados bastante tranquila. Sí. Si comparamos con el Senado, no digo que no haya habido actividad, pero ya se viene una semanita con sesión en diputados a pedido de la oposición. ¿Cuándo sería? A ver, tenemos plaquitas. El martes 8 a las 12 del mediodía. Es el día y la hora que pidieron. Raro que sea un martes, dicho sea de paso, porque solemos sesionar los miércoles acá, pero bueno. Bueno, y el Senado también miércoles ficha debe ser limpia. por el paro que modifican Sí. todo, ¿no? Bueno, ¿quiénes las piden? Los bloques que hoy podemos ubicar como oposición posta, no los dialoguistas, como... Me gustó oposición posta. Porque después tenés a los radicales que se dicen que son oposición y después votan todo. Por eso. Encuentro Federal, Democracia para Siempre, que son los radicales díscolos. Puse Coalición Federal, cualquier cosa. Es la Coalición Cívica y Unión por la Patria. Acá que no están entre las firmas es el FIT, la izquierda. Esa también es oposición posta, pero bueno, no estuvo Es verdad. en el pedido de sesión. Bueno, ¿y qué temas piden? Pasamos a la siguiente plaquita. Por un lado, el plato fuerte de la jornada obviamente va a ser todos los proyectos de ley vinculados con el caso Libra, la criptoestafa, como se pasó a conocer, que involucra obviamente al presidente de la Nación, Javier Milei, y a su hermana Karina Milei. En este sentido hay proyectos de ley. Si querés, el que más le preocuparía al de la oposición, al oficialismo, quiero decir, sobre todo por lo que te sostiene en el tiempo el tema es el que busca crear una comisión investigadora, algo que se intentó hacer en el Senado, pero que no reunió los votos, justamente por esto que comentábamos antes de Eduardo Vicchi, que si bien había impulsado ese proyecto de ley, después votó en contra y por un voto no se aprobó. Después la interpelación a funcionarios, que ahí tenés de todos los colores, desde Guillermo Franco, jefe de gabinete, hasta el propio presidente, pedía a la izquierda, por ejemplo. Después lo tenías a Santiago Caputo, tenías al ministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, había varios funcionarios que tenían este pedido de que vengan aquí a la Cámara de Diputados a dar explicaciones. Y por último, también había pedidos de informes por escrito. Y en este sentido podemos decir que la oposición de alguna manera apuró, entre comillas, porque estos temas fueron dictaminados hace bastante tiempo ya, pero lo que busca la oposición es que se aprueben antes de que venga Guillermo Franco aquí a la Cámara de Diputados a brindar su informe de gestión. Porque, ¿qué pasa? Cuando se conoció que iba a venir Guillermo Franco aquí a la Cámara de Diputados, en el temario no solamente se incluyó el informe de gestión en sí, sino que se incluyeron todos esos proyectos o esos dictámenes para de alguna manera buscar cancelar, si querés, estos proyectos de ley. Pero ¿qué va a hacer la oposición? De antemano los aprueba para que sigan su curso estas iniciativas. Bueno, pero no es el único tema de la sesión. Es cierto que hubo varias conversaciones. De hecho, hoy por la tarde hay un nuevo Zoom entre los jefes de bloque o autoridades del bloque para ultimar detalles de esta sesión, que será el martes a las 12, con una serie de emplazamientos que ya son moneda corriente acá en la Cámara de Diputados. Que no caen bien los emplazamientos. ¿Cómo? Que no caen bien los emplazamientos. pero son muy resistidos, no les gusta ni un poquito. No les gusta ni un poquito, pero tampoco les gusta abrir ni un poquito la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la que encabeza José Luis Espert. Entonces caemos mucho en esta dinámica que es bastante burocrática, si querés, porque te
te duplica todo el procedimiento. Bueno, en este sentido, ¿qué van a impulsar? Un emplazamiento a la Comisión de Presupuestos para avanzar con todos los proyectos de ley que se presentaron cuando venció la moratoria previsional allá por marzo, el 23 de marzo, si mal no recuerdo, venció la moratoria que había sido sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, hay algunas iniciativas que buscan prorrogar esa moratoria, hay otras que buscan darle un bono por única vez a los jubilados. Bueno, una serie de iniciativas que básicamente buscan mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, que viene siendo muy relegado, por un lado, y por otro lado esto, todos aquellos que no tengan los 30 años de aporte y no tengan 60, 65 años como establece la ley, se ven condenados de alguna manera a recibir la PUAM, que no olvidemos que representa el 80% de la jubilación mínima. Así que bueno, se va a tratar de forzar a que José Luis Espert abra la comisión y trate esos temas. No nos olvidemos, en paralelo, el 9 se reúne la Comisión de Previsión y... ¿cómo se llama? Bueno, la Comisión de Previsión y Ayuda. Y Seguridad Social. Seguridad Social, me sale Ayuda Social. Y Seguridad Social, que encabeza la radical Gabriela Koenig de Brouwer de Koenig. Nunca me va a salir ese apellido bien. Sí, para Brouwer le podemos decir. Brouwer, también. para justamente empezar a tratar estos proyectos en esa comisión, pero acordate que si lo quieren llevar al recinto con dictamen, también tendría que pasar por la de José Luis Espert. Bueno, también un emplazamiento para avanzar con un presupuesto por emergencia en discapacidad, que también es un tema que ya fue dictaminado en 2 comisiones, entre ellas en la de discapacidad, pero falta una vez más que pase por la de presupuesto y Hacienda, porque obviamente compromete el presupuesto nacional, entonces necesita tener el aval de esa comisión. Bueno, van a forzar a José Luis Espert para que también incluya en el temario esta iniciativa, y también se va a avanzar con un pedido de informes a Vialidad para conocer el estado de obra pública en ejecución. No nos olvidemos que la motosierra de Javier Milei pasó por 2 sectores principalmente. Por un lado, por las jubilaciones. Por ejemplo, se congeló el bono, ni hablar que se comieron a la hora de empalmar las fórmulas previsionales, se comieron un 8% de actualización, así que vienen muy relegados los jubilados. Y por otro lado, con el tema de la obra social, así que ya vienen habiendo reuniones de comisión justamente para plantear esta problemática. Así que bueno, se va a impulsar un pedido de informes al área de vialidad de la Nación. Hay que ver si se reúne el quórum. En principio uno considera que deberían estar, pero no nos olvidemos que las fuerzas del cielo todo lo pueden y que siempre hay llamados de último momento a aquellos diputados que responden a gobernadores y que a último momento se bajan de la sesión y puede ponerse en peligro el quórum. Todo lo pueden diputados. Todo lo pueden diputados, y en el Senado con la comisión Libra lo pudieron. Sí. ¿Pudieron? Sí, está bien. Sí, Sí. me sonó Está raro. bien, Ahí está bien pudieron. decidido. Está bien decidido, perfecto. Pero sí, no, en esta oportunidad ayer y hubo un intento por parte de Ezequiel Atauche ayer en el Senado para que se firmara un decreto que suspenda la sesión, pero sí, no prosperó. No, pero aparte había flor de despelote, imagínate, como para que encima No, de esto. ya basta, no, chicos, claro. soltar, había que votar esos pliegos y a otra Exacto. cosa. Bueno, Bueno. se trascendió, bueno, lo del supuesto decreto de Abdala también, ¿no? Sí, pero a mí siempre me llegó la versión que por lo menos en labor parlamentaria el que hizo esa propuesta fue Atauche. Sí, y era un pedido para que firmen todos los jefes de bloque. Era así, que firmen todos los jefes de bloque. Que firmen los jefes de bloque. A ver, en algún punto los que se opusieron fueron los del PRO y la UCR. Después, la versión del decreto de Abdala, lo que vendría a hacer es justificar, de alguna forma, por qué es que el gobierno está tan enojado con Victoria Villarruel, si esa es una figura que estuvo completamente aislada de todo el tratamiento de los jueces. Ella realmente, lo contaba más temprano, cuando ella termina convocando a la sesión por los jueces, que Unión por la Patria la pidió hace 2 semanas atrás, y ella decide posponer esa fecha. Lo decide a último momento. Nosotros somos testigos porque Sí, estábamos acá pendientes de eso. cruzando los dedos. Fue el día del acuerdo con el ¿Te acuerdo acordás con que el queríamos fondo. descansar un poco?
A último momento terminan resolviendo eso. Lo que a mí me dijeron es que ella estaba esperando que la Casa Rosada le diga una indicación. ¿Qué termina de resolviendo? Lo llama Guillermo Francos. ¿Pero hay diálogo con la Casa Rosada para que le dé una indicación? No, pero estaba esperando que eso suceda, porque por supuesto es una batalla de la cual ella está completamente al margen y que siempre la lideró el asesor presidencial Santiago Caputo y el segundo de Justicia, Sebastián Amerio. Ella estaba esperando una orden, no llegó nunca, ella termina llamando a Guillermo Franco, jefe de gabinete, creo que es el único con el que tiene buena relación del gobierno hoy por hoy, y le propone, ¿te parece que la ponga acá, de acá a 15 días para que les dé un tiempo para ver qué resuelven, cómo negocian? Claro. Y le dijo, me parece una buena idea, y así es como terminó ella posponiendo la sesión. Ahora el gobierno la acusa de traición y la acusa de, en algún punto, de haber trabajado en contra para que se rechacen los candidatos de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ella le habría dicho, le habría recomendado a Abdala, que era presidente, él es presidente provisional del Senado, ayer ejercía como presidente del Senado porque Villarroel estaba en el lugar de Milei. Milei a todo esto ya volvió, creo, de Washington. Acá, sin foto con Donald Trump. Sin foto con Donald Trump. ¿Qué pasa? Lo habría convencido a Abdala de que no firme ese decreto para suspender la todos sesión. Los puentes que tenés con la oposición y los dialoguistas. Exactamente. Y lo que dicen algunos que le habían dicho hasta incluso no solamente Villarroel, O sea, el mismo los PRO y los UCR le dijeron, ¿querés que te sigamos votando como presidente provisional del Senado? No hagas esto. Bueno, hoy Anabel Sánchez Agasti en la radio denunció presiones, digamos, pero por lo menos ella lo denunció periodísticamente, presiones propias de la mafia, diciendo, sabemos que viajas mucho en auto, ojo con lo que te puede pasar, con Comodoro Pino hay que meterse. Yo no sé, insisto, yo lo escuché en la radio, yo no sé si esto está denunciado en algún otro lado, sería bueno que sí, porque estamos ante una situación gravísima si eso sucedió. Tampoco queda claro quiénes concretamente son los que recibieron esas amenazas, pero ella dice, lo que pasó ayer fue tremendo, la presión que hubo para que no ocurriera lo que terminó ocurriendo. Sí, y lo llamativo es que hablabas con gente cercana a los gobernadores y tampoco hubo, no solo no se contactaron con Victoria Villarroel en estas 2 semanas para fijar una estrategia, tratar de evitar una derrota en el recinto, también hubo propuesta de la UCR insistiendo, retiren los pliegos, ahórrense este papelón. Sí. Y también había dijo esto la senadora. También había planteos de los gobernadores de, ¿quieren que los ayudemos? Llámennos. No había vínculos y se recurrió a este manotazo de abogado de último momento con un decreto para suspender la sesión cuando tenían a los senadores sentados en labor parlamentaria a 2 horas de sesionar. Supuestamente también hubo llamadas durante toda la tarde para ver si podían conseguir que no haya quórum para la hora de votar. Claro, sí. Para la hora de votar, no para empezar con la sesión. No, ya había empezado la sesión. La tarde, pero digo, claro. No se rendía nadie. De todos modos, también se habló de esta negociación por supuesto, el Procurador General de la Nación, todo el tercio de vacantes que hay todavía pendientes en la justicia federal y, por supuesto, la ampliación de la Corte Suprema, ¿no? La famosa negociación por la ampliación de la Corte, que todo siempre el gobierno había dicho que lo pensaba negociar, por supuesto, porque aparte pliegos, que iban a ampliar la Corte, aparte lo tenés que hacer, no es que es una opción, porque tenés que resolver todas esas cuestiones, no pueden quedar abiertas. Pero ¿qué decía? Lo vamos a hacer, negociémoslo, obvio, después. Claro. Después de que me aseguren estos 2 pliegos. Sí, pero esas conversaciones habrían avanzado, pero nunca se terminaron resolviendo, no al menos a tiempo para poder y tener algún tipo de influencia en el resultado de la votación de los jueces de la Corte. Lo que decían ayer es, el gobierno es caprichoso. Es caprichoso, durmieron, se acordaron tarde de que tendrían que negociar porque les venían avisando que esto iba a suceder y no habían movido un pelo. Y es cierto que en las últimas semanas, al menos, yo puedo dar fe, no había realmente diálogo de nada, no había información de nada. Era un silencio abrumador. Por eso era gracioso que le echaran la culpa a Villarroel. Era como, vale, ¿qué más puede hacer? Sí. Bueno, chicas, esta semana también se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo. Se insiste con la necesidad de una reforma sindical. Se habla de un sector de la sociedad que está trincherado en el lugar de poder, cuyas cajas son
las obras sociales de los sindicatos, personas que se han enriquecido en los últimos años muchísimo, ha habido muchas investigaciones. Después está también toda esta discusión en el contexto de un nuevo mundo en el que se trabaja de manera absolutamente distinta a como lo conocemos. Hay, de hecho, actividades que ni siquiera tienen representaciones sindicales. Bueno, sobre todas estas cuestiones que implicaría una reforma sindical, habló el diputado que lidera o que preside esa comisión, Martín Tetaz. Bueno, muy positivo porque se presentaron varios proyectos que van al corazón de un tema, es decir, la preocupación de los descuentos que sufren los trabajadores en su recibo de sueldo sin haber dado una autorización previa. Típicamente la cuota sindical, la famosa cuota solidaria sindical, pero también otro tipo de descuentos en materia de seguros, en materia de otro tipo de aportes de capacitación y otro tipo de descuentos que hacen que a un recibo de sueldo puedan restársele hasta el 7%, en algunos casos que hemos visto, de lo que le debería ir al bolsillo del trabajador. Entonces, bueno, se abrió esta discusión muy interesante. La semana que viene vamos a hacer una sesión informativa con actores de los sindicatos, de la sociedad civil y de otros espacios que quieran aportar a la cuestión, y finalmente esperamos en un par de semanas poder estar dictaminando la cuestión. El propio régimen sindical de la Argentina le da el monopolio de la representación al sindicato mayoritario, y eso nos parece razonable, no está en discusión, por lo menos hoy en el proyecto, pero dado que eso es así, entonces no hay ningún argumento para que pueda establecer contribuciones obligatorias sobre los trabajadores que no son parte del sindicato. La famosa, bueno, cláusula solidaria, o tiene inclusive hasta es cuestionable el nombre, porque de solidario no tiene nada si es obligatorio, ¿no? Entonces no tiene ninguna lógica que el trabajador tenga menos capacidad de compra, que parte del fruto de su trabajo sea apropiado por una organización sindical o algún otro tipo de organización que el propio trabajador no definió y no autorizó. Es el trabajador el que tiene que ser el último responsable de lo que se hace con el fruto de su trabajo, digamos. Bueno, ahí estaba la palabra del titular de la comisión. Recuerden ustedes que se habla sobre la manera en la que se financian los sindicatos, que es con esta cuota obligatoria que se descuenta de los sueldos de los trabajadores registrados, que es creo que el 1%. Y que alcanza no solo a los que estén afiliados, sino a los no afiliados también. Sí, Que es compulsiva. Claro, no es de solidario, ahí no tiene Claro, nada. se llama aporte solidario, pero es compulsivo. Y te lo descuentan directamente sin que vos opines sobre si querés o no querés aportar al sindicato. Se supone que es, por ejemplo, para capacitaciones. Y había, el otro día expuso, por ejemplo, la diputada Marcela Pagano, y ella decía, me reuní con cámaras de empresarios y decían que durante X años no había habido ningún tipo de capacitación. Sí. Entonces, ¿dónde quedaba esa plata? Y por otra parte también esto de que en algún momento hay que repensar la distancia que existe entre las bases, ¿no? La situación, la calidad de vida de esos trabajadores, las demandas, lo que termina ocurriendo y quienes lideran esas organizaciones de trabajadores. Algunos dicen, bueno, yo soy reelecto muchísimas veces porque evidentemente hago muy bien las cosas, y otros dicen, bueno, tampoco están así, porque en cuanto queremos cambiar un poco la mano, en muchos sindicatos se termina dirimiendo los tiros, y esto lo hemos cubierto en todos los noticieros, o sea, situaciones de verdaderas batallas campales, la connivencia o la sensación de que adentro de los sindicatos se mueven como verdaderas mafias, y que entonces hay como alianzas con barras del fútbol, que son el brazo de choque o la fuerza de choque para cuando hay que resolver algunas de estas cuestiones. ¿Se acuerdan ustedes hace poco que hubo algo en relación a la UOCRA, en una obra que estaban convocando, que era de un partido, de una localidad en particular? Entonces llamaban solamente a que se presenten esa convocatoria, los que eran de ahí, pero vino la otra facción y lo sacaron a los tiros. No sé si se acuerdan, pero esto es algo que por ahí, digamos, no llega a la tapa de un diario ni mucho menos, pero los que cubrimos este tipo de noticias, cuando terminás profundizando un poco, decís, pero ¿cómo puede ser que alguien va a hacer una fila para conseguir un trabajo y se tiene que ir con un disparo porque no puede presentarse para una obra en construcción? Bueno, digo eso porque es lo más reciente. Hubo más testimonios que recuperamos en relación a esto, que se pretende pensar que si hay que ir o avanzar hacia una reforma sindical, ni que hablar también hacia una reforma del mundo laboral en general, ¿no? Porque
de nuevo, todo digamos, lo vinculado a la economía del conocimiento o los servicios basados en la exportación no están representados sindicalmente, entonces tienen otras lógicas, otro tipo de contratación que y por ahí es no muy, se adecua. claro, y es muy diferente, ¿no? Como por un lado te piden que te formes y que te capacites para ese mercado del futuro, y por otra parte unos sindicatos que parecen como del siglo pasado. Sí, y la ley del trabajo que es de los años 70. Se va modificando, pero es una ley vieja, Absolutamente. Bueno, consultamos a la diputada Marcela Pagano, justo que vos la citabas ¿viste? recién. Particularmente yo hoy vine a presentar un proyecto propio que tiene como destino justamente que determinadas contribuciones, en vez de ser obligatorias, sean de alguna manera optativas, ¿no? Darle la posibilidad al empleador que elija. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, de todos los fondos vinculados a capacitación y de los seguros. Considero que el empleador tiene que poder elegir cómo capacitar, dónde capacitar a sus empleados, y también creo que es importante que los seguros también sean de libre elección. Hoy tenemos algunos ejemplos de situaciones que han sido homologadas en los convenios colectivos de trabajo, en donde compulsivamente se aplica una obligación al empleador para que, por ejemplo, aporte, en el caso, voy a dar el ejemplo concreto de la paritaria de comercio, que es la más grande paritaria del país, tienen que aportar un porcentaje que se desprende del contrato, de la homologación del contrato de trabajo, para que el empleado se capacite. Esos fondos son administrados por un ente que se llama INACAP, que a su vez la administran dos cámaras, la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. ¿Qué nos encontramos? Es un problema que grafica como ejemplo la problemática del agujero legal que tenemos en Argentina. Nos encontramos con que ese dinero no llega a destino. Hemos recibido denuncias y hemos tomado conocimiento de que muchos de los empleadores aportan y sus empleados no son capacitados. Entonces, lo que vemos acá es que estos aportes compulsivos también son de difícil control. Por eso creemos más en lo que es optativo que en lo compulsivo. Lo mismo sucede con los seguros, siguiendo con este ejemplo que les estoy dando. Hay una obligatoriedad por parte de los empleadores del rubro de comercio de aportar a una caja de seguros para un futuro retiro de los trabajadores. El problema es que está direccionado a un solo seguro, a la empresa La Estrella, que decide, sin ningún criterio de negociación posible, que cuando el empleado quiere recibir lo que durante los años trabajados con ese empleador ha aportado, se encuentra con que nada más le dan la mitad de ese dinero. Y con los vericuetos de Argentina y con la inflación que hemos tenido a lo largo de los años, para colmo, ese dinero se ha actualizado por detrás de la inflación, con lo cual el beneficio que recibe el empleado es indiscutiblemente inferior, bastante inferior al aporte que le ha hecho solidariamente el empleador. Creemos que es el momento de dar este tipo de discusiones, creemos que es el momento de discutir a dónde va el dinero de todos nosotros cada vez que hacemos un aporte. Seamos empleadores, seamos trabajadores, cuáles de esos beneficios que están escritos realmente recibimos, y verdaderamente trazar estos que yo denomino costos ocultos, porque cuando vemos la góndola y vemos los precios, hablando ahora del precio final que están en los distintos productos que consumimos o servicios, muchos de estos costos ocultos pesan en el precio final. Bueno, con su proyecto propio, ahí hablando sobre también, por un lado, este aporte a los sindicatos y la contratación del seguro, ¿no? Que también, digamos, cada trabajador pueda elegir eventualmente quiénes quieren que sean las compañías aseguradoras. El debate es profundo, se imaginan ustedes que además cae en la fecha previa de lo que va a ser el tercer paro general de la CGT, así que seguramente todo esto vaya a perfilarse en función de lo que suceda con lo que quede expuesto el próximo paro, que entiendo también va a haber un escenario con oradores. Entonces, bueno, el mensaje que se presente desde ese lado. Chicas, hemos llegado al final. Gracias. Gracias a ustedes. Sacamos Buen viernes. el viernes encima, buen viernes. Por Se quedan fin. obviamente en la pantalla de TV, se quedan con Mauricio cantando, con todo el equipo, y toda la información que pase por el Congreso pasa por esta pantalla, por DTV. Chau.